Pues nada, también un placer, como siempre, para todos los asistentes, todos los clientes, amigos que nos están escuchando, pues más o menos vamos a tener el placer de estar 40 minutos con Gonzalo, tratando muchos temas de actualidad y luego pues invitaros a que hagáis las preguntas, que siempre es un placer escuchar las respuestas que pueda poner Gonzalo, ¿no? Entonces, una de las cosas que es curioso es que, como han comentado tanto Marcelino como Carolina, pues tenemos la suerte de contar con Gonzalo durante pues, ya muchos años y la verdad es que la última vez que nos habíamos visto presencialmente, no por pantalla, fue el 12 y el 13 de noviembre del año pasado, el 2019, ¿no? Todo lo que ha pasado desde el año pasado. Y yo te quería preguntar, Gonzalo, el año empezó en enero, era bueno, pues el 25 de enero del 2020 era el año nuevo chino. Este COVID se le llama COVID-19, pero realmente yo no sé cuánta gente en enero éramos conscientes de la que nos venía encima. Y poniendo un poco en perspectiva, ya que estamos en septiembre del 2020, el tema es, esto ha sido, se habla de una crisis que solo se produce cada 100 años, una situación como la pandemia que estamos viviendo. Se podía haber previsto de alguna forma, es cierto que ya había indicadores que hablaban de una desaceleración económica, pero evidentemente esta tragedia que ha habido a nivel sanitario y mucha gente que dice que no, bueno, pues 5 millones de chinos se desplazaron celebrando el Año Nuevo en enero, hubo muchos desplazamientos. ¿Se podría haber hecho algo mejor a nivel global? ¿Qué te parece? Bien, es que han concurrido muchas cosas. La primera, que el gobierno chino es un gobierno muy obstruccionista en el momento de la información y la información que pasó al resto del mundo es una información muy incompleta, cuando no falsa. Y la segunda principal es que pandemias en Asia ya ha habido, pero esas pandemias llegaban a Europa muy diezmadas. Por ejemplo, el síndrome MERS, el síndrome SARS, la gripe asiática. Todo el mundo se acuerda de todo el dinero que se gastó en Tamiflu para evitar la gripe asiática, que aquí llegó como una gripe normal. Y el convencimiento de la mayoría de servicios de salud de toda Europa Occidental y Estados Unidos es que esto iba a ser la gripe asiática bis. Entonces llega un momento que esto empieza a aumentar el número de casos y por diversas razones no se corta suficientemente, no se reacciona. La verdad es que es muy difícil reaccionar porque no tienes unos parámetros previos. Y al no tener unos parámetros previos te deja absolutamente desarbolado. Lo fácil hubiera sido coger y decir, mira, por si acaso, yo clausuro el país y de alguna manera todo el mundo en sus casas. Pero en aquel momento, por ejemplo, a finales de febrero, incluso a principios de marzo, lo que se decía es que esto tendría un riesgo tremendo. ¿Cuándo realmente el país se confina? Cuando los hospitales ya no dan más de sí. En ese momento tenemos, y algunos como yo, creemos que el confinamiento durará como máximo un mes y que después de Semana Santa ya volveremos a la actividad. Salen ejercicios de cuánto va a caer el PIB y yo me acuerdo uno de la Caixa que dice el 4%. Y yo mismo, por aquellas fechas, en algunas conferencias que hago online, digo el 6. ¿Qué sucede? Que cada vez hemos ido a peor, a peor, a peor, a peor. El confinamiento duró un mes, pero la paralización económica ha durado 3. Luego, el turismo, que podía más o menos normalizarse, no se ha normalizado para nada, sino que el turismo extranjero no ha existido. Si el año pasado ingresos netos del turismo extranjero fueron 74.000 millones de euros, este año con suerte llegaremos a los 20.000 millones y gracias a los 2 primeros meses que fueron normales. Entonces, es una sorpresa continua y sobre todo cuando observas y dices, ¿qué es lo que nos podía pasar? Que viene un rebrote. Y si viene un rebrote, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Que confinemos, aunque sea no todo el país, sino algunas áreas metropolitanas o parte de esas áreas metropolitanas. Y realmente el empresario, el emprendedor, el trabajador y el ciudadano en general, en este momento tiene una moral muy baja. Por la sencilla razón que parece que esto va a costar mucho en salir. Como luego te explicaré, yo no estoy de acuerdo con esa visión ultra pesimista que es la predominante.
Bueno, muchas gracias. Al final, entonces, bueno, fuimos moderadamente optimistas. Insisto, lo ha comentado antes Marcelino, a finales del 2019 andábamos dando conferencias sobre que había un cambio de tendencia, lo que evidentemente pues nadie se esperaba. El tsunami que nos ha caído encima a todo el mundo. Una portada del Economist en marzo que salía al mundo con un cinturón que ponía cerrado. La verdad que es curioso, ¿no? El hecho de que esté el mundo cerrado, no solamente un país. Bajando un poco y pensando que este tsunami nos ha alcanzado a todos, o sea que al final estamos todo el mundo afectado, y poniendo el foco una vez más en España, lo has abierto un poquito con el tema de turismo, ¿no? Pero lo primero es los datos de España, no es ninguna novedad. Luego iremos a nuestros principales clientes, pero no son muy optimistas. Es decir, ¿cuál ha sido la razón por la que aparte del turismo, según tu opinión, cuáles son las principales razones por las que España se ha visto afectada de esta forma tan fuerte el segundo y tercer trimestre del año 2020? Bueno, lo primero que hemos de tener en cuenta es que ningún país ha tenido unas restricciones de movilidad y unas precauciones a partir de marzo, no antes de marzo, como España. Por Europa difícilmente verás a las personas que lleven mascarilla por la calle. El confinamiento ha sido mayor que otros países y esto explica por qué, después del Reino Unido, somos el segundo país que más cae en el segundo trimestre el PIB, el 18,5. No obstante, hay una característica que tiene España que no tienen muchos países. La primera, somos una economía de servicios. Entonces, los servicios están mucho más afectados que la industria. Por lo tanto, por aquí ya nos toca una afectación. La segunda, somos una economía que depende y mucho de que no solo gasten los nacionales, sino que gasten los extranjeros a través del turismo. Entonces, en una situación que la gente tiene miedo, el extranjero te deja de venir. Aquí tienes que ver en lo que ha sucedido en el mes de verano. Ha sido muy malo para la costa mediterránea, el mejor en mucho tiempo para Asturias y Cantabria. En Cantabria, por ejemplo, el sector turístico estaba eufórico. Y en tercer lugar, una economía de contacto. Y, claro, restaurantes, bares, ocio, comercios. Tenemos una capacidad por el clima, por las relaciones sociales, por cómo somos en este país, que no se parece nada a Suecia o a Finlandia o incluso a Alemania. Y esa economía de contacto realmente queda muy mal parada. Finalmente, el gobierno no ha estado maravilloso. El gobierno es una cosa muy buena, pero sigue de alguna manera regateando para que siga esto, que son los ERTES. Los ERTES ha cogido y ha hibernado la economía española y ha permitido que muchas empresas puedan sobrevivir a través de pagar mucho menos de seguridad social y evidentemente de nóminas. Pero no es suficiente, una vez ha venido el rebrote, con que continúen hasta enero. No, no, no. Esto tiene que continuar hasta 3 meses después de que la pandemia se acabe o remita en gran medida, porque si no, todo lo que se ha gastado en que sobrevivan muchas empresas se va a perder. Y finalmente, el gobierno debería haber hecho planes sectoriales. Es decir, hay sectores que están especialmente afectados y debería haber hecho algo. Yo, Miquel, me cojo y me admiro cómo es que teniendo un inserso, no lo coge, lo utiliza en verano y lo aplica para todos los públicos. Y lo que consigue básicamente es llenar los hoteles. Yo proponía que, por ejemplo, una semana en un hotel de 5 estrellas fuera 420 euros para toda la familia, 4. Y si el hotel era de 4 o 3, que fueran 320. Entonces, una cosa facilísima, con todo el organigrama montado, que lo único que tenía que prolongarlo, nada. Vamos a desescalar rápido y esperar que vengan los turistas y nada más. Para el comercio no hay ningún plan. Para el sector de transporte no hay ningún plan. Y aquí estamos faltos de imaginación y de sentido común. Y esto el sector empresarial lo está sufriendo mucho y en consecuencia lo están sufriendo los trabajadores y es una incógnita de ver qué nos pasará en los próximos tiempos, porque ahora necesitamos gestión, gestión y gestión. Poca política y mucha gestión. Y desgraciadamente estamos sufriendo todo lo contrario.
Interesante, bueno, una vez poniendo el foco en lo que es la economía española, ya que, bueno, evidentemente uno de los sectores más impactados ha sido el turismo. De hecho, se ha hablado en los últimos meses, no sé si muy acertado, de si era con poco valor añadido. La verdad que tenemos líderes mundiales, ¿no? A nivel de cadenas como Barceló, NH, etcétera. Como experto en muchos temas, ¿cuál es tu opinión del sector de turismo España? O sea, quiero decir, al final éramos líderes hasta hace 2 días con Francia y Estados Unidos y ahora, sin embargo, ha parecido como denostado este sector con la importancia que tiene para A, España. a mí de verdad me parece increíble. Me parece Ujú, increíble porque solo hay que mirar las estadísticas. La primera, un país ha de estar especializado, sí, y ha de ujú, estar especializado en aquello que puede. Y, por ejemplo, España tiene un recurso natural fantástico para estar especializado, los que tienen unos magníficos, como bien has dicho tú, empresarios que han generado ujú, cadenas de hoteles de éxito mundial, tiene una participación importante en una compañía tecnológica como es Amadeus, y el ujú, turismo no solo incorpora camareros y cocineros, que tienen todo mi respeto, sino ujú, incorpora también tecnología y entre otras muchas cosas. Entonces, resulta que según el Foro Económico del Mundial del Turismo, somos el país ujú, más competitivo. Resulta que ujú, somos el segundo del mundo en número de visitantes y el segundo en número de ingresos de turistas extranjeros. Somos admirados en todo el mundo por nuestra capacidad turística y despreciados por algunos políticos y algunos comunicadores nacionales. De verdad, yo no lo llego a entender. Luego, ujú, la gente no tiene en cuenta que el gran motor del desarrollo en la última década español es el turismo. Ha pasado de 57 millones en 2013 a 84 en 2019, un crecimiento imparable. Y no es porque Turquía, Túnez y Egipto hayan cogido y se hayan salido del mercado durante algún tiempo, porque lo que en los peores años estos tres países perdieron solo fue 1.100.000. Y además, cuando nosotros cogemos y miramos qué le pasa al turismo, pues podemos ver que es una actividad fantástica del siglo XXI. Dos razones, Miquel. La primera, ¿qué busca el consumidor? Experiencias. Y el ujú, turismo te las da. Y te las da las experiencias cuando estás viviéndolo y luego te la da cuando lo recuerdas con la familia al cabo de los ujú. años. Por lo tanto, casi todo el mundo tiene un plan en su vida para viajar en un momento u otro. Y la segunda, vamos a hacer un análisis de cómo ha ido el turismo en los últimos 9 años. Y cuando yo miro qué ha pasado con los ingresos a nivel mundial y qué ha pasado con el PIB mundial, me encuentro que los ingresos del turismo a nivel mundial en 8 de los 9 años superan claramente a la variación del PIB mundial. Por lo tanto, el turismo no es una actividad desgraciada, no es una actividad que va a desaparecer, no es que estemos mal especializados, estamos francamente bien. Ahora, Miquel, estaría muy bien que tuviéramos Ujú, en todo el país un plan de turismo de calidad, porque el Estado de las autonomías, que tiene muchas ventajas, hace que cada autonomía haga la guerra por su cuenta y yo, ujú, el último plan de turismo de calidad es el de Paradores de Manuel Fraga, que yo ujú, prácticamente lo he leído, no lo he vivido. ujú. Pues no, muchas gracias. Aparte del tema del turismo, hay otros 3 sectores que me gustaría conocer tu opinión. Uno es, al final, el sector de automoción, sobre todo por el peso que tienen las exportaciones españolas y porque la verdad es que durante 3 meses ni se ha fabricado ni se ha vendido ningún coche. También me gustaría tu opinión sobre el sector inmobiliario pensando en la dependencia que tenemos de inversión extranjera y si los extranjeros se van a seguir animando en comprar bueno, pues viviendas o segundas viviendas en España. Y la última es el sector bancario. Yo creo que muy relacionado con muchos de los clientes y amigos que nos están escuchando, sobre todo con el tema de la, bueno, de la ya aceptada fusión Caixa-Bankia, ¿no? O sea, el sector automoción, inmobiliario y bancario. Si nos das tu opinión, por favor. Mira, en el sector de la automoción lo que vemos es un exceso de oferta a nivel mundial. Y Ujú, vemos que gracias a este exceso de oferta ujú, sobran plantas, sobran trabajadores y además hay una cierta desorientación respecto a cuál es el coche que sustituye al de gasolina y al diésel ujú, y también cuál es el grado de sustitución. Yo, sobre todo, ahora está muy de moda decir que el eléctrico es el que viene. Y ujú, posiblemente los que lo digan tengan razón. Yo no lo tengo tan claro. Y Luca Di Melo,
un ejecutivo que ha sido una bendición para la SEAT y para Cataluña y España, cogía y decía unas palabras: el coche eléctrico es un juguete para los ricos. Y explico qué quiere decir. Yo recientemente he ayudado a mis hijos a comprar un coche y nos planteábamos comprar un eléctrico, y resulta que el eléctrico se me iba con menores prestaciones a 24.000 euros y el de gasolina se me quedaba en 14.000. Digo, oye, mira, ¿sabes qué te digo? Estará muy de moda el eléctrico, estará muy bien, pero no me va a compensar si hago números. Entonces, claro, la clave un poquito del eléctrico es si tiene la suficiente capacidad para bajar precios. Porque el coche de combustión y lo que ha tenido es una magnífica evolución de precios en los últimos años. Uno se compra el mismo modelo hoy y 15 años atrás y le sale más barato hoy que 15 años atrás, incorporando más tecnología y más seguridad. Claro, la pregunta es, ¿vendrá el eléctrico? ¿Vendrá el coche que utilizará el hidrógeno? ¿Qué es lo que vendrá? No lo tenemos en todo seguro. ¿Cuál será el grado de sustitución? Miguel, esto es terrible para los ejecutivos. Terrible. Y en base a esto vamos a tener muchas incertidumbres. ¿Podemos esperar que en España vengan más fábricas de automóviles? Sería maravilloso que algún político lo consiguiera, pero yo lo dudo. Podemos esperar que a ver si no se marchan o a ver si no reducen demasiado la producción, porque en un escenario que sobran coches a nivel mundial, tenemos magníficas empresas de componentes, pero no tenemos ninguna multinacional ensambladora, seguramente nos va a tocar más de una desgracia que otra. El segundo sector que me hablabas era el inmobiliario. En primer lugar, a todos los que nos están viendo, por favor, que no se crean que el precio de la vivienda no baja. Es mentira. Entonces, aquí, cuando ustedes lo vean en los portales, lo que sale en los portales es el precio de oferta. Y cuando hay una crisis, la diferencia entre el precio de oferta y el precio de escritura varía notablemente, porque la capacidad de negociación aumenta. También es verdad que cuando llega una crisis, el vendedor es capaz de decirte, hay una crisis bestial, todo va mal, pero mi vivienda ha subido de precio. Es capaz, ¿eh? Y necesita un tiempo para la realidad. Pero para decirles más o menos referencias, y no creo que sea exagerado, entre marzo de 2020 y diciembre de 2021 yo calculo una caída de precios en España del 16% y seguramente me quedaré corto. También el alquiler se va a pegar una torta bestial porque además tiene exceso de oferta, porque de golpe y porrazo muchas viviendas de alquiler de temporada y muchas viviendas que estaban en alquiler turístico se van a poner en alquiler tradicional y va a bajar más en las zonas buenas que en las zonas menos buenas. En el sector inmobiliario tenemos una ventaja. Como ya estaba tan mal en el ámbito de la construcción, es difícil que pueda empeorar. ¿Por qué? Mira, nosotros programábamos en España en 2006 917.000 viviendas. En el último año se habrán programado 105.000. Por lo tanto, una caída espectacular que afecte al PIB no se puede dar. Igual, en el año 2020, en lugar de las 105.000 que se programan, que técnicamente se han avisado, se programan 85.000. Bueno, no pasa nada. En materia de rehabilitación, tampoco estamos rehabilitando en gran medida hasta el momento, ni tampoco en lo que es construcción de infraestructuras, porque esta ha sido una partida que se ha recortado y se ha recortado mucho como consecuencia de que había que reducir el déficit público y había que priorizar el gasto social. Y luego, Miguel, el sector bancario, es que las cosas han cambiado. La banca ha tirado la toalla. La banca ya se presume que no va a dar servicios a los clientes. Ahora lo que les va a dar a los clientes es tecnología y que el cliente haga autoservicio. Entonces, si esto es el presupuesto con que trabaja la banca, les sobran una barbaridad de empleados. Cuando cogen y dicen, mira, van a suprimir 7.000 empleados en la fusión, la Caixa, Bankia, yo creo que bastante más en diferentes oleadas. Y es un negocio que los bajos tipos de interés le han machacado. También le han machacado las nuevas regulaciones crediticias
que impiden que cojan y tengan un número de créditos por euro de capital bastante menor, y todo esto ha redundado en la rentabilidad mirada por el lado de los ingresos. Si tú por el lado de los ingresos crees que no vas a poder conseguir más beneficios, tienes que ir al lado de los costes. Y cuando miras el lado de los costes, tienes dos grandes costes. Uno, lo que es el personal. Pues bueno, vamos a intentar suprimir el máximo posible e incluso vamos a cambiar personas mayores que cobran bastante por personas jóvenes que cobran poco. La banca a los jóvenes les empieza a pagar bastante mal. 12.000 euros, 15.000 euros, por ahí están las nuevas incorporaciones. Y el segundo coste es el inmobiliario. Me voy a quitar un montón de sucursales, de oficinas, y a partir de aquí voy a reducir costes. Hay que decirlo claro, la banca es un negocio en declive. Si la memoria no me falla, en España teníamos en 2009 55 entidades financieras. Van a quedar 8 o menos. Y prácticamente nos vamos a ir a un nivel de ocupación que no es ya en la banca propio del siglo XXI, sino del siglo XX, de la caída de la ocupación que va a haber en los próximos años. Un tema que me parecería interesante citar sobre el sector bancario, precisamente como bien decías, esa concentración de 54 a 9, al final en 12 años. De cara, por ejemplo, a los consumidores, lo que está claro es que se está forjando una especie de oligopolio, ¿no? Al final, los oferentes de los productos financieros son mucho menores de los que teníamos hasta 12 años. No sé cómo lo ves de cara como un propio consumidor, como un cliente, de cara a que llegue la financiación a las empresas. ¿Es algo que tiene que ver esta gran concentración? Yo creo que tienes toda la razón del mundo y será un periodo transitorio. ¿Por qué? Porque realmente cada vez más la nueva entidad financiera es una entidad que tiene una plataforma tecnológica. Para tener esa plataforma tecnológica cuesta mucho dinero, por eso se necesita que sea grande. Pero con esta plataforma tecnológica puedes ir a cualquier país. Y a partir de aquí te van a venir bancos franceses, bancos holandeses, bancos alemanes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es cuestión del tiempo. Cogerán, tendrán una marca diferente a la habitual y operarán y harán competencia. Pero lo que había que hacer y lo que hay que hacer es que los bancos cojan y puedan asumir esa transformación. Claro, si yo soy un banco pequeñito, la constitución de una plataforma tecnológica que dé múltiples servicios prácticamente me supone una inversión casi inalcanzable. Si luego mi único negocio son las hipotecas, las cuentas corrientes y los depósitos y los demás no tienen un nivel adecuado, pues lo que me encuentro es que mi futuro es o ser una banca ligada a un colectivo, es decir, muy pocas personas y con un entorno privilegiado, o de alguna manera desaparecer vía fusión. La tecnología lo está cambiando todo, como lo ha cambiado a lo largo de la historia de la humanidad. Y la banca es una víctima de la tecnología, pero también en esa misma tecnología encontrará la manera de ser rentable. A la vez, lo que observamos es que los paradigmas también han cambiado. Hasta ahora veíamos que unos tipos de interés moderados, 4 o 5%, le suponían un buen nivel de ganancias porque le permitía, por un lado, obtener un margen entre lo que cobraba por los préstamos y lo que pagaba por los depósitos, y entraba a mucha gente a darles préstamos. Ahora, la situación de incertidumbre, la crisis económica, los bajos tipos de interés que han llegado para quedarse. Por ejemplo, la Reserva Federal te dice que hasta 2024 no cuentes con que sube el tipo de interés. Lo segundo que te cuenta la Reserva Federal es que a partir de ahora me interesa mucho más el pleno empleo que una inflación muy baja, y por lo tanto ha habido un cambio de prioridades. Todo esto es una piedra tras otra detrás de la banca y está luchando para sobrevivir. ¿Cuál es el sector para mí que más se parece al de la banca? Las petroleras. Y por ejemplo, ¿qué está haciendo Repsol? Me voy a dedicar a vender también energía eléctrica. La banca lo intentó con los inmuebles, pero no fue capaz. Y lo único que ha incorporado en los últimos años es seguros. Y como no puede incorporar nada más, pues está claro, Miquel, se tiene que fusionar.
Sí, es interesante. El otro día leía que los países que mejor han sobrellevado la crisis precisamente han sido los países que han utilizado las tecnologías. Y de hecho es curioso porque se ponía de ejemplo Alemania. Y por otro lado pensaba pues que España me parece que también somos un país con un cierto potencial tecnológico, ¿no? Por lo menos a nivel de grandes empresas operadoras. Una vez volviendo un poquito a nuestro país, parece que casi todo se pone encima de la mesa que todo esto se va a solucionar con las ayudas europeas. Es decir, parecía que en el año 2012-2013 el último quería ser intervenido. Ahora esto es bienvenido, Mr. Marshall, ¿no? El tema es dónde están los minoyes. La cuestión es, te pongo encima de la mesa simplemente decir datos que conocerás mejor que yo. Creo que la deuda española en lo que va de año ha aumentado más de 100.000 millones de euros y se está hablando de que este paquete de ayudas europeo puede ser de 145.000 millones. Este dinero, primero, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué condicionantes tiene? Y esto va a ser la panacea, pensando, insisto, que hemos aumentado la deuda en 100.000 millones y hablamos de un paquete de 145. Yo, Miguel, propongo una solución que a muchos se le ponen los pelos de punta, pero a mí me parece fruto de lo que se conoce como el sentido común económico. Mira, el Banco Central Europeo va a tener una gran parte de la deuda española y el Banco Central Europeo, de alguna manera, va a tener una gran parte de la deuda belga, de la alemana, de todos los países. Entonces, si el Banco Central Europeo es parte de nuestro país, como parte de Alemania, como parte de Europa, ¿qué sentido tiene que nosotros le paguemos a él? No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Entonces, lo que yo propongo es que se llegue a un acuerdo entre los países para acoger y quemar una parte, gran parte de la deuda o toda la totalidad que tiene el Banco Central Europeo. De esta manera nos podemos ahorrar en los próximos años un gran volumen de intereses. Puede llegar a este ahorro hasta los 20.000 millones de euros anuales, si realmente la deuda crece en España, como yo creo que puede seguir creciendo y los tipos de interés suben. Entonces, estamos en un momento extraordinario y en momentos extraordinarios necesitamos soluciones extraordinarias. La Reserva Federal y el Banco de Inglaterra ya le han dicho a sus respectivos gobiernos que se endeuden todo lo que quieran, que lo que tienen que hacer es rescatar al sector privado, que no habrá problemas. Entonces, ustedes me dirán, bueno, si el Banco Central Europeo te compra la deuda y la quema, ¿por qué eso no lo hacemos siempre? No. Es que, cuidado, si lo hacemos en otro contexto, nos convertimos en Venezuela, que ya lo saben ustedes, con una inflación de 1.000.000% y una economía absolutamente destrozada. Entonces, solo se puede hacer esto en momentos absolutamente excepcionales y en los que no hay ningún peligro de inflación. En este momento, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal están desesperados. Quieren que aumente la inflación y no lo consiguen de ninguna de las maneras. Están dándole la maquinita de hacer dinero y echando dinero a expuertas. Fíjense que el bono de 10 años en España está alrededor del 0,30 y que para los plazos cortos no pagamos por endeudarnos, sino que realmente cobramos. Evidentemente, estamos ante una situación absolutamente excepcional. En esta situación absolutamente excepcional, la deuda es peligrosísima, porque es que llevamos 2 veces que el sector público rescata al sector privado. Y de una deuda del 36% que teníamos en 2007, y con un Zapatero mal gastador, nos vamos a pasar posiblemente al 2023 con una deuda del 140-145%. Claro, si toda esa deuda la hemos de devolver en los años siguientes, esto es un impacto que te deja bastante fastidiado presupuestariamente y hace que los gobiernos o crean inflación, que es una manera de enmascarar la deuda, o de alguna manera las políticas públicas pueden ser mucho menos expansivas de lo que serían en otro contexto. Agradezco, acabo de ver la primera pregunta que ha llegado, insisto, lo empezaremos a planteárselas a Gonzalo dentro de 10 minutos para que nos dé tiempo bueno, que seguro que es muy interesante para todos, o sea que animar a los oyentes a plantearnos aquella cosa que quieren.
Te decía yo antes, Gonzalo, por cerrar un tema, ¿tú crees los 145.000 millones famosos, la panacea, esto es suficiente? Es decir, se habla que con esto vamos a cambiar hacia la transición digital, la economía sostenible, que vamos a hacer cantidad de cosas. ¿Es suficiente, te parece a ti, en el corto plazo? No. Si tú lo decías, este año nos vamos a endeudar como mínimo en 130.000 millones y el año que viene nos seguiremos endeudando, porque ya lo sabemos por el rebrote de la COVID. A mí me parece mucho más importante lo que puede hacer el Banco Central Europeo que estos 140.000 millones que bienvenidos sean. No obstante, también he de decirte que hay una perspectiva en la que sí que se puede estar contentos. Europa no nos fastidia, Europa no nos mete en una crisis como la pasada, porque nosotros tuvimos una parte de la crisis, que es 2008-2010, que es enteramente nuestra, y otra 2010-2013, que es la austeridad. En esta parte, no. Europa nos ayuda mucho, el Banco Central Europeo lo está haciendo muy bien. En el 2008 yo me acuerdo del inefable Trichet, porque es lo mejor que se le puede decir, que en plena crisis por el lado de la demanda, es decir, por la perspectiva de que los precios fueran a caer, él vio inflación y subió el tipo de interés del 4,425. El Banco Central Europeo se pasó 6 años sin comprar deuda porque Estados Unidos le iba a tener hiperinflación. No ha existido ni una inflación del 4, imaginaros. Entonces, hay un motivo de esperanza. El Banco Central Europeo lo está haciendo francamente bien, Europa lo está haciendo también muy bien, pero claro, cuando a mí me dicen, oye, has de gastar en economía verde y transición digital el 57% del dinero que te viene de Europa, pues yo creo que hay cosas más urgentes, porque realmente hay que intentar que sobrevivan el mayor número de empresas. Y a partir de aquí hay economistas que te dicen, no, que caigan, que son zombies. Ostras, la inmensa mayoría de empresas que ahora están prácticamente en el alero eran perfectamente viables en febrero de 2020. Y yo creo que el gobierno, cualquier autoridad, debe tener como objetivo que no caiga ninguna y hacer todo lo posible para sobrevivir. Por ejemplo, las líneas ICOs, que hay que empezar a devolverlas en marzo, habría que coger y pasar el diferimiento como mínimo 6 meses y se puede ser un año más. Por ejemplo, la moratoria hipotecaria, que los bancos como máximo la dan de un año, 3/4 de lo mismo. Porque hay medidas que se planifican como que esto va a durar 3-4 meses y esto, en el peor de los casos, va a durar un año. No obstante, es muy importante en qué gastamos, ¿eh? Porque yo me acuerdo del ministro Sebastián cogiendo y fotografiándose con un coche eléctrico que salía de SEAT y diciendo que en el 2014 el 50% de los coches en España serían eléctricos. Foto. Y yo me acuerdo también de las subvenciones a las renovables, que con las placas solares que se medían en huertos y que no las conectabas a la red, pero te les daban rentabilidades que superaban el 15%. Entonces, ojo que la tecnología lo es todo, pero tiene que ser una tecnología que realmente sirva. Y no es lo mismo, por ejemplo, hoy en día coger y trabajar en el ámbito de las placas solares y la energía eólica que hace 10 años. Hace 10 años era difícilmente rentable, ahora lo es. Y economía verde sí, pero el restaurante también. El que tiene un comercio también. Y el que tiene un hotel, por supuesto, también. Espero que el gobierno sea equilibrado y gaste bien, no gaste para salir en la foto. Eso seguro que esperamos todos. Vamos 5 minutos más antes de pasar al turno de preguntas. Hay 2 cuestiones últimas que me gustaría plantear, Gonzalo. Lo primero es, cuando empezó el año, el Brexit estaba en boca de todos. Ahora, la verdad es que, como bien has apuntado, creo que los 2 países que peor salimos en la foto en cuanto a caída del PIB es el Reino Unido y España, precisamente, ¿no? O sea, se habla que el Reino Unido va a tener una crisis como no ha tenido desde finales del siglo XVIII. ¿Cuál es tu visión del Brexit, sobre todo con el primer ministro diciendo que no va a respetar los acuerdos del Brexit que había firmado con la Unión Europea? Y segundo, un país que creo que tenemos que citar en este foro tratando de la economía post-COVID es Estados Unidos, ¿no? Tienen elecciones, estamos ya muy poco
de saber si Trump sale reelegido. Yo simplemente pienso, no sé los demócratas de dónde sacan sus candidatos, así que va a estar emocionante. Así que me gustaría tu opinión, el Brexit, y qué piensas de la economía norteamericana que empezó en pleno empleo. Ahora dice Goldman Sachs que el pleno empleo, bueno, el 4% hasta el 2023, pues lo han visto, ¿no? Brexit y Estados Unidos, ¿qué te parece? Yo creo que Johnson es Trump en Europa. Y se va a saltar todo lo saltable, le da igual, ha edificado su carrera en la política sobre la mentira y así va a continuar, haciendo populismo, populismo y populismo. Va a ser difícil que en el Partido Conservador cojan y hagan una moción de censura o lo derroquen. Entonces, para el Reino Unido, el próximo futuro se plantea muy mal. La ventaja, como tú has dicho, es que para Europa ahora el Brexit prácticamente son cosquillas. Hay cosas mucho más importantes que hacer, que es justamente salir de la pandemia y salir con éxito. Y a nosotros, pues hay algún sector, por ejemplo, algún sector agroalimentario, por ejemplo, el componentes de automóviles, que puede ser parado. Pero también algunas fábricas que están en el Reino Unido y algunos servicios, por ejemplo, algún bancario, creo que ha venido Credit Suisse a España, puede seguir viniendo. Entonces, el Banco de España tenía un estudio que decía que como mucho nos iba a costar 2 décimas de PIB cada año. Hay que ver qué será la realidad, pero que es una noticia secundaria y que el principal afectado van a ser ellos, seguro. Yo, Miguel, de Estados Unidos, lo que más me llama la atención son las salvajadas bursátiles que estoy viendo. Los precios de Tesla, que ha empezado a ganar dinero en la actualidad y que tiene y que vale más que Toyota. Es la compañía de automóviles, si me falla, que vale más en bolsa del mundo. Los precios de Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, Google. Ya sé que en bolsa hay 2 grandes corrientes. La primera corriente le llaman growth, y growth significa vamos a apostar a acciones que pueden ganar mucho dinero en los próximos tiempos. Y si estas acciones de repente suben mucho, aquellos gestores de fondos de inversión que no han apostado por ellas tienen que apostar porque si no salen en la foto porque ofrecen menos rentabilidades. Pero en una situación como la actual, con una crisis espectacular en el mundo y también en Estados Unidos, pensar que van a mantener los beneficios las que los tienen, a mí me parece que es imposible. Puede haber alguna que más o menos queda bien parada, pero la mayoría van a sufrir como todas. Entonces, Estados Unidos, por un lado, tiene el problema derivado de que es una economía que es muy fácil de despedir y, por lo tanto, hay mucha gente que ha sido despedida. Tiene una economía que ya no es solo la clase obrera, sino que la clase media va a ver bajar mucho sus salarios y que está muy repleta de deudas, ya sea por la compra de la vivienda, ya sea por los estudios universitarios que he realizado. Y vamos a ver cuando los mercados se den cuenta de que llega Biden, porque es posible que Biden liquide los monopolios de las tecnológicas y cómo reacciona la bolsa y si esta reacción de la bolsa, que es para abajo, le va a dar el toque final a lo que sería, en este caso, la economía de Estados Unidos. Yo lo del pleno empleo no lo veo por ningún lado. Lo de una recuperación rápida tampoco lo veo. Pensad que la diferencia entre Estados Unidos y España es que nosotros hemos tenido un confinamiento severo y largo, Estados Unidos uno light y en algunos sitios para nada, y por lo tanto la economía inicialmente ha quedado menos afectada, pero de que esto que vuelva a la normalidad ya veremos. Evidentemente, hay una cosa, Miguel, que nos jugamos todos mucho en Estados Unidos, y es que si sale Biden, el populismo se ha acabado. El generar desaceleraciones económicas por el conflicto con China, como la teníamos a finales del 19, con Biden será imposible. Y una economía
que muchos dirán que Trump había generado muchísimos puestos de trabajo y le había ido muy bien, yo creo que hay que repasar la historia y que aquí el que realmente hizo una labor impecable fue Obama, quien le dejó a Trump con una tasa de paro un poquito menor del 4%, perdón, del 5%, y por tanto con una economía muy engrasada que la COVID de alguna manera la ha lanzado por todos lados y que no está ni mucho menos mejor que Alemania, mejor que Francia y bueno, sí, un poco mejor que nosotros, sí que sí. Muy bien, es increíble porque estamos a 10 minutos, siempre como es un placer y esto pasa a toda velocidad. Te voy a hacer la última pregunta y luego, insisto, como se están sumando en preguntas de los asistentes, pues te las trataré de hacer todas las posibles agrupándolas. Lo último que te quería plantear es lo que has escrito sobre una salida más rápida de la crisis. Es decir, al final, ¿crees que en el caso de España es verdad que hemos sido agoreros en otras crisis y luego, sorprendentemente, también hemos rebotado mucho más que nuestros países vecinos? ¿Puedes elaborar un poco tu teoría sobre una salida más rápida de esta crisis? Sí. Yo es un artículo que he publicado hoy en Crónica Global y te cuento la génesis del artículo. Yo veo a todo el mundo absolutamente deprimido, desesperanzado. Esto es horroroso. Y le he intentado encontrar un agujero en que pueda decir aquí hay esperanza. Y me he acordado de qué le ha pasado a la economía española en la década pasada, bueno, prácticamente entre 2000 y 2019, 2010 y 2019, y qué le pasó al final en la crisis del 93. La crisis del 93 nosotros la tuvimos por dos razones. La primera porque subió tipos de interés Alemania por la reunificación y la segunda porque el gobierno de Felipe González hizo excesos y gastó demasiado dinero público e hizo que el país viviera por encima de las posibilidades. Pero solo tuvimos un año de crisis en 93 con una caída del PIB del 1%. Y devaluamos entre septiembre del 92 y marzo del 95 un 28,6 y con la devaluación y con unas reformas estructurales que impulsaron la inversión y la productividad, conseguimos entre 1994 y el año 2000 un crecimiento promedio del 3,7. Europa solo lo consiguió del 2,7. Le sacamos un punto por año. Es decir, en 7 años, un 7%. Y además, recordad que en 1993 nadie daba un euro por nosotros de que entraríamos en la primera fase de la Unión Monetaria y entramos por la puerta grande como salen los toreros. Y recordad la diferencia. Italia entró de penalti injusto en el último minuto porque puso un impuesto específico, impuesto para entrar en el euro, para bajar el déficit público. Claro, alguien me recordará, oye, pero es que también la crisis del 93 la tuvimos más fuerte que la Unión Europea. No. Nosotros caímos en 93 un 1%, la Unión Europea cae un 0,4%. Por lo tanto, la diferencia no está ahí. Luego, la última crisis. Bueno, la última crisis hay que marcar pautas. Porque, claro, aquí cuando de verdad nos recuperamos es a partir del 2015 que Europa, el Banco Central Europeo, compra deuda pública. No obstante, desde el 14 ya crecemos al 1,4. Y volvemos a las diferencias. Nosotros, entre el 2014 y el 19, tenemos un crecimiento medio del 2,7. Y en cambio, Europa del 2%. Volvemos a ganarles. Y me preguntaréis virtualmente, y oye, ¿esto por qué es? Esto es, primero, porque tenemos de los 5 principales sectores españoles, 3 que son muy cíclicos. Cuando las cosas van bien, van fenomenal, y cuando las cosas van mal, van horrorosas. Son la construcción, la automoción y, sobre todo, el turismo. Y el turismo, como he dicho antes, fue clave para la salida de la última crisis. Segundo, tenemos un mercado de trabajo con una alta tasa de temporalidad. Somos líderes absolutos. Somos los que más trabajadores temporales tenemos en promedio, 21,1%, mientras que Europa lo tiene el 11,1%. Entonces, en esa tesitura, lo que nos encontramos es que estos trabajadores enseguida se van a la calle. Y, por lo tanto, baja el consumo y la demanda interna se hunde. Y enseguida, en todas las crisis hasta el momento, el número de parados ha aumentado mucho más
de lo que ha bajado el PIB. Esta será una excepción. Y finalmente, lo que observamos es que normalmente nos buscamos la vida solos. Cuando hay que hacer algo, pues Europa no nos ha ayudado en la última crisis, sino nos ha perjudicado. Pues esta vez vamos a tener una ayuda, que no es la panacea, que no es la piedra filosofal que lo resuelve todo, pero 140.000 millones de euros son 140.000 millones de euros. Entonces, por estas tres razones, yo creo que vamos a salir muy rápido. Porque luego, fijaros, cuando hay una crisis, lo ha dicho antes Marcelino, dice, tenemos empresas pequeñas y medianas, y estas empresas pequeñas y medianas tienen pocos ahorros, tienen poca solvencia financiera y desaparecen. Pero también, cuando las cosas van bien, aparecen. Cuando las cosas van bien, enseguida crean ocupación. Entonces, toda esta situación hace que nuestras crisis sean mucho mayores, pero que nuestras expansiones también lo sean. Y yo lo que no voy a hacer y lo que aconsejo que nadie haga es caer derrotado y decir, somos una M, qué mal vamos a ir, etcétera, etcétera, etcétera. Yo conservo la esperanza que cuando se ha pasado y se ha producido 2 veces que hemos salido más rápido de la crisis, se va a producir una tercera. Y que realmente esto no depende de los políticos, depende de los empresarios y depende de los trabajadores. Y los empresarios en la pasada crisis dieron una lección tremenda. ¿Cómo ya a finales del 13 y en el 14, sin que el Banco Central Europeo compara la deuda, salimos de la crisis, lentos, pero salimos. En 2014 crecimos un 1,4 porque los empresarios se buscaron la vida, llegaron al extranjero, consiguieron buenos canales de comercialización y nuestras exportaciones repuntaron una barbaridad. Esto está por encima de cualquier político. Y esto es nuestra principal virtud. Y Miquel, por eso, aunque estamos en un momento en que lo tenemos todo para ser pesimistas, yo sigo confiando en nuestros empresarios, en nuestros trabajadores y sobre todo cuando yo veo a extranjeros, empresarios y a los nacionales, la capacidad de imaginación que hay aquí y la manera de enfrentarse a los problemas es diferente a otros y creo que es nuestro principal know-how, nuestra principal virtud y donde conseguimos 2 veces, lo conseguiremos una tercera. Pues fantástico tu previsión, sobre todo a nivel porque está como siempre bien fundamentada y bueno, tiende al optimismo. Como hemos empezado en 2 minutos tarde, vamos a acabar en 5 minutos, pero solamente tenemos 5 minutos para las preguntas del respetable, con lo cual te pediría, Gonzalo, a nivel de la concreción, simplemente porque así entrarán más. Lo primero que han preguntado, de hecho, varios oyentes es cómo vamos a pagar el endeudamiento. Es decir, se habla de no subir los impuestos, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a pagar el endeudamiento creciente? ¿Qué te parece? No lo podemos parar. Hay mucha gente que está preocupada por el endeudamiento. Dice, ¿es que vamos a dejar un problema para los hijos? Mi respuesta es que si ahora no nos endeudamos y rescatamos a la población, no va a haber hijos. Entonces, lo siento, no es momento de pensar en el largo plazo. Es momento de pensar en el corto plazo. Una vez hayamos recuperado la economía española, la deuda será un problema y habremos de coger y mirar cómo lo hacemos. Pero no somos el único, Miquel. Estados Unidos va a tener más deuda que nosotros, la va a tener Francia, la va a tener Italia, la va a tener Bélgica, la va a tener Portugal. Es un problema común. Yo espero y deseo que haya una solución común en Europa y que esa solución común sea que el Banco Central Europeo nos perdone los intereses. Pues siguiendo con Europa, la verdad que el euro sigue fuerte, la bolsa norteamericana muy bien, pero el euro sigue fuerte. ¿Crees que el Banco Central Europeo podría hacer algo para que el euro no siguiese tan fuerte? Estados Unidos siempre nos gana la partida. La historia es muy sencilla. Ahora todo el mundo quiere tener una moneda depreciada, porque tener una moneda depreciada le reporta 2 ventajas. 1, aumenta las exportaciones y el PIB. 2, tiene más inflación, que es lo que todo el mundo busca, increíblemente, tener un poquito más de inflación. Entonces, Estados Unidos ya ha dicho que va a lanzar todo el dinero que haga falta, que realmente hasta el año 2024, como muy pronto, no subirá los tipos de interés. Y entonces dices, vamos a ver, ¿dónde hay más dinero? ¿Dónde hay más oferta? ¿De dólares o de euros? De dólares. Por lo tanto, el precio del dólar tiene que bajar.
¿Qué hace el Banco Central Europeo? Ahí quieto parado, sin hacer nada, pensando. Ya lo hizo con Duisenberg y luego con Trichet. Recordad, entre el año 2000 y el 2007, el euro prácticamente dobló su valor de mercado con respecto al dólar. Esto, evidente, el Banco Central Europeo debe hacer una comunicación oral, decir que no lo va a permitir y que hasta aquí hemos llegado. Que como máximo lo voy a meter en 1,20, pero no voy a dejar de ninguna de las maneras que pase en 1,20. Pero ya sabes que en Europa se es muy timorato. La historia del euro es esta. Otra que agrupa una serie de inquietudes sobre los sectores, hablando de oportunidades, ¿no? ¿Qué te parecería a nivel de España, aparte de la obviedad de decir, no sé, que las telecomunicaciones han salido reforzadas o el agroalimentario? ¿Qué sectores te parece, poniendo el foco en España, que pueden tener oportunidades positivas, ¿no? Entiendo, después del coronavirus o durante el coronavirus. Mira, yo en España identifico, no en España, en el mundo, identifico dos sectores que realmente tienen el negocio asegurado y que son todo lo que haga a ver con economía verde, porque el gran reto no es hacer economía verde, el reto es hacerla rentable. Oye, por ejemplo, plásticos biodegradables. Plástico. Por ejemplo, coger y energía solar que te permita poner una placa solar en los edificios y que una parte del consumo de las casas sea gratis. Una vez que el impuesto al sol se ha acabado, luego todo lo que hace referencia a los datos. Ahora en España va a salir una empresa muy importante con nivel, se espera, de multinacional, que lo que te hace es competir con las grandes de Estados Unidos con una diferencia. Ellas no te pagan por los datos, esta empresa española, de lo que consiga a través de comercializar tus datos, te va a dar la mitad. Y puede haber personas que se lleven 200, 300, hasta 300 euros mensuales. No está nada mal. Y sobre todo, hay otra cosa que muchas personas no son conscientes. Madrid y Barcelona son dos polos de atracción de personas impresionantes. Madrid del extranjero y española. Barcelona, desgraciadamente, solo del extranjero. Y la capacidad de emprender negocios, de hacer cosas en estas dos áreas metropolitanas es brutal. Ojalá se ponga en otros lugares de España. Y es evidente, como tú muy bien decías, que lo agroalimentario va a salir muy reforzado. También es evidente que todo lo que tenga que ver con la logística va a salir reforzado porque el comercio electrónico va a tener un impulso importante y sobre todo yo, Miquel, lo que intentaría es que todo el mundo cogiera e hiciera dos cosas, porque ahora teóricamente ya lo debe haber aprendido: venta offline y venta online. Y pongo un ejemplo que a mí me parece muy representativo. No hay ninguna inmobiliaria de las tradicionales que vende online. Todo es presencial. Cuando uno analiza y mira la cartera de la inmobiliaria de los procesos que tiene que hacer, y puede hacer prácticamente el 80% online. Este es a donde vamos a ir. Y yo creo que todas aquellas empresas que han vivido el coronavirus y han vivido que ha habido que trabajar en distancia y ha habido que comunicarse con sus clientes en distancia, tienen una grandísima oportunidad para coger y utilizar la tecnología para hacer más negocio, llegar a más personas y a la vez obtener más rentabilidad. Muy bien, yo sé que, muchísimas gracias, Gonzalo, yo sé que nos hemos quedado todos con ganas de más, seguro, los asistentes que estáis cada uno en vuestra casa, yo mismo el primero. La verdad es que nos quedamos, desde luego, con la verdad que esto que ha venido era poco esperado, con esta cuestión de que ya hemos salido 2 veces reforzados de una crisis, vamos a ver la tercera. No sé si quieres dar alguna frase o pincelada final antes de dar por concluido el seminario, Gonzalo. Sí. Yo lo que quería decir es que yo he sido uno de los más favorables y que más me creía la salida en forma de V. Y más lo creía por una sencilla razón, porque por desconocimiento, seguramente en materia sanitaria, creía que no habría un rebrote. Esa salida en forma de V se ha acabado. Pero sí que les puedo decir una cosa. En el momento
que ya sea porque la enfermedad se convierta en banal, o ya sea porque haya una vacuna y esa vacuna afecte a una gran parte de la población que quede inmunizada, la salida no va a ser lenta, va a ser muy rápida. Y en ese momento les aseguro que habrá muchas oportunidades y espero que ustedes las aprovechen. Y luego, a los exportadores, que estoy seguro que hay muchos exportadores, ustedes van a tener la ventaja de que los ritmos de recuperación son antes en Europa, antes en el sudeste asiático que en España. Y eso les va a permitir que la luz al final del túnel la van a ver. La gran diferencia con otra crisis es que pasaba un año, pasaba otro, y en lugar de aproximarte a la luz, cada vez estabas más lejos. Aquí ustedes un día se levantarán y verán un sol resplandeciente sin ninguna nube. Será el día que la COVID se ha acabado, que hemos ganado la guerra, la pandemia, y a partir de aquí no dar el 100%, sino dar el 130%, porque los negocios volverán a brillar y volverán a ser incluso mejores que antes, porque ustedes con la pandemia habrán aprendido a ser más productivos. Pues muchas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Estoy seguro que ha sido de interés para todos. Insisto, seguro que nos hemos quedado con ganas de más, pero habrá más. Siempre volvemos. Así que muchas gracias. No, Avanti, si queréis. Un placer, solo decir que yo encontraba faltar a Cofás, porque miren, yo les puedo decir 25.000 cosas sobre lo bien que me lo paso, y no soy justo, o me lo paso mejor. Lo agradable que son siempre todas las personas que asisten a las conferencias, los detalles que tienen conmigo, el poder tener un espacio de reflexión con un economista tan brillante como es Miguel Aguirre. Yo siempre le digo que cuando sea mayor quiero ser como él. Me llena de muchísimas satisfacciones y me permite pasar, como ha sido este momento, una hora fantástica. Hoy, no sé, por el tiempo en Cataluña, por lo que sea, a las 12:30 estaba un poquito triste. A la 1:30 estoy contentísimo. Contentos. Pues eso está muy bien. Es lo que yo llamo trabajar siendo feliz. Muchas gracias a todos, muchas gracias a vos. Muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias a todos y hasta pronto, insisto que volveremos. Hasta la vista. Adiós. Hasta luego.